Bueno, buen día, buen día. Bienvenidos a Bienestar Consciente. Bueno, acá estamos juntos, un tiempo nuevo para Puerto Madryn, un programa nuevo para Puerto Madryn. Así que bueno, Bienestar Consciente todos los sábados a las 11 de la mañana. Bueno, mi nombre es Elías, soy consultor psicológico y me acompaña mi compañera Mónica Jaramillo, estudiante de psicología. ¿Cómo estás, Moni? Buen día. Hola Eli, todo bien, expectante con esto, expectante, muy bien, expectante con esto que va a pasar esta mañana, a ver cuánta gente nos va a estar escuchando del otro lado. Sí, son las 11:02 de la mañana, nuestro primer programa. Estamos a 11 grados de temperatura, hoy un sábado hermoso, el sol a pleno, un día espectacular para arrancar Bienestar Consciente. Bueno, ¿de qué va a tratar nuestro programa, Moni? ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué hacen estas dos personas acá un sábado a las 11 de la mañana? ¿Qué significa bienestar consciente? ¿Qué puedes contarnos, Moni? Bueno, este programa es muy interesante porque vamos a tratar un tema muy actual y un tema que por ahí trae muchas controversias, pero es el bienestar de la salud mental. Ese es el tema central que va a ser en este programa, en nuestro primer programa, así que estén ahí, expectantes a lo que va a suceder. También vamos a tener algunas preguntas disparadoras para que ustedes del otro lado puedan estar interactuando con nosotros. Claro que sí. Este programa no es para nosotros solamente, es para todos, para que la gente, la audiencia pueda, por supuesto, ponerse en contacto con nosotros. Ya en minutos pasamos la forma en que pueden comunicarse. Estamos contentos, felices, agradecemos a la radio, a los directores de la radio que nos permiten estar acá compartiendo con ustedes, trayendo un tema interesante, como decías, Moni, bienestar consciente, ¿sí? Vamos a hablar sobre salud mental, renovando nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, Moni, ¿querés que voy a pasar el número de teléfono para que la gente pueda comunicarse y después vos vas a alargar tus preguntas disparadoras para hoy? Sí, dale. 280, usted nos puede escribir. Este va a ser el teléfono de la radio, que no solamente para nosotros, sino para todos los programas que están, usted va a poder comunicarse. ¿Sí? 284 85 80 60. Lo repito de vuelta, un poquito más despacio. 284 85 80 60. Ese es el WhatsApp o el número de teléfono en la radio. En lo posible, si no nos llame, mándenos un mensajito, un audio o un mensaje de texto y nosotros vamos a pasarlo aquí en el programa de la radio. Usted va a poder preguntar, va a poder opinar, va a poder contar su testimonio de manera cortita, ¿sí? Más que es un tema, como dijo Moni, muy amplio y que da muchas ganas de hablar muchas veces. Seguimos acá, estamos preparando unos ricos mates que se está haciendo Elías. Bueno, como dijimos que íbamos a tener una pregunta disparadora para que del otro lado vos que nos estás escuchando, conteste al número que pasó Elías recién. Y la primera pregunta va, ¿qué es la salud mental? ¿Qué factores pueden influir en la salud mental? ¿Qué implica una buena salud mental? ¿Qué estrategia puede ayudar a fortalecer la salud mental? ¿Qué profesional está capacitado para los problemas de salud mental? Te largamos esta pregunta disparadora para que del otro lado vos nos respondas. Esperamos tu mensajito, comunicate acá con nosotros, estamos esperándote y muchas gracias a aquellos que nos están escuchando en esta mañana hermosa. Bueno, recordamos 284 85 80 60, unas preguntas que va a movilizarlo, así que no deje de escribirnos. ¿Qué piensa usted de salud mental? ¿Cuáles son los factores que pueden influir en la salud mental? ¿Qué implica para usted, no, tener una buena salud mental? Porque
uno dice, no, estoy contento, tengo buena salud mental. ¿Solamente eso? ¿Qué otras cosas implican tener una buena salud mental? ¿Qué estrategias a veces usamos o no conocemos? ¿O qué herramientas podemos tener en nuestra mano? Y bueno, obviamente, ¿qué profesional nos puede ayudar con respecto a la salud mental? Moni, ¿tenés un versículo para compartirnos? Sí, acá queremos compartir Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguno, y si alguno es digno de alabanza, en esto pensar. Qué importante lo que pensamos, ¿no, Eli? Cómo influyen nuestros pensamientos. Y ahí creo que viene todo, ¿no? Cómo estamos llevando adelante nuestros pensamientos diarios. ¿Qué estamos pensando? ¿No? Qué importante estar ahí atento a lo que estamos pensando, y si eso por ahí anida, si son pensamientos buenos o pensamientos malos, y dejamos que aniden en nuestra mente, ¿no? Sí, es muy muy importante, muy interesante esto, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver la mente en nuestra vida diaria? ¿No? En nuestra vida diaria, porque no solamente en mientras andamos, mientras dormimos, ¿no? Las personas muchas veces no podemos dormir porque estamos preocupados o porque no sabemos qué hacer. Hay un montón de factores que influyen en esto. Entonces, qué importante es tomar esto, ¿no? Entender la importancia de la salud mental, la importancia de esto, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En esto pensar, en todo lo que es agradable, de buen nombre, en todo aquello que tiene virtud alguna. Qué interesante esto, y poder llevar nuestros pensamientos a Cristo. Mira, te voy a leer algo porque obviamente que hablamos de salud mental, pero siempre centrado en Cristo. No podemos olvidarnos, yo siempre digo, ¿no?, que más allá de que incluso somos profesionales de la salud mental, lo más importante es entender que Cristo es el centro de todo. Y que aunque podemos nosotros ser facilitadores o acompañar, si Cristo no está, siempre se genera un vacío que nada ni nadie lo puede llenar. Dios lo llena todo en todo, ¿no? Entonces, quiero leerte algo que tengo acá. Dice: como cristianos valoramos, e incluso nosotros, como esto es el sentido del programa también, ¿no?, que como cristianos valoramos la integridad del ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Cuidar nuestra salud mental, y emocional no es un lujo, sino una responsabilidad. Dios nos llama a vivir vidas plenas y abundantes, y esto incluye atender nuestras necesidades emocionales y buscar ayuda cuando sea necesario. La fe nos da fortaleza, pero también nos guía a la sabiduría y el autocuidado. Al priorizar nuestra salud mental, honramos el regalo de la vida y nos equipamos para amar y servir mejor a los demás, reflejando así el amor y la compasión de Cristo. En la Biblia varios personajes experimentaron problemas de salud mental, mostrando que la lucha con la salud mental no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de la actualidad. ¿Sí? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Hoy me levanté y pensé en Elías cuando decía: Señor, quítame la vida, ya estoy cansado. Creo que incluso fue uno de los primeros, si mal no recuerdo, los primeros que habla sobre el suicidio, ¿no? Sobre la intención de no querer vivir más, la intención de decir, bueno, a ver qué hago, cómo hago con esto, ¿sí? Ahí es interesante esto, ¿no? Que como cristianos me gusta esta parte que dice que es una responsabilidad. No es un lujo solo tener salud mental, sino es una responsabilidad, y que como cristianos necesitamos tomar conciencia de esto. Por eso este programa se llama Bienestar Consciente, porque necesitamos tomar conciencia de cómo estamos, de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, de qué es lo que está pasando internamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, que muchas veces nuestro cuerpo habla lo que nosotros no podemos hablar. ¿Qué decís, Moni? Sí, la verdad que sí, muy interesante. Me venía esto a la mente, qué maravilloso que la creación de Dios, ¿no? Ver la creación de Dios en nuestra mente, porque hay tantas conexiones dentro de nuestro cerebro que es impresionante, que la verdad que cuando uno se pone a estudiar y ve todas estas conexiones que son tan importantes, que cada una cumple una función específica, y todo eso lo hizo Dios, y es maravilloso, es hermoso y saber cómo nosotros también estar atentos a cuidar esa mente que Dios nos hizo, ¿no? Porque es una mente
que solo Dios la pudo haber hecho, un hombre, una persona maravillosa como Dios, porque no hay otra, porque digamos, por eso es tan interesante también para la ciencia, ¿no? Estudiar esto de la mente humana. ¿Qué pasa por esas conexiones? ¿Qué pasa cuando algo de eso se desconecta en nuestro cerebro también, no? Sí, cuando estudiaba la carrera veíamos el cerebro, ¿no? Y todas las dendritas y todos los conectores y todo eso, decía, ¿esto creó Dios? ¿Cómo? No dudando, ¿no? Pero diciendo, wow, cada detalle tan pequeño, cada filamento, cada conexión química, todo lo que hace y cómo eso después produce vida de alguna manera más allá del corazón, cómo eso nos permite movernos, nos permite dialogar, nos permite escuchar, nos permite leer, nos permite hacer tantas cosas, ¿no? Nos permite hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, qué importante es cuidar esto, ¿no? Porque hay personas incluso que tienen enfermedades físicas porque hay un problema de salud mental. Que si uno soluciona eso, soluciona un montón de problemas, ¿no? Así que, ¿le repetimos las preguntas de vuelta? Sí, dale. El primero era, ¿qué es la salud mental para vos? ¿Qué factores pueden incluir en la salud mental? ¿Qué implica una buena salud mental? ¿Qué estrategia puede ayudar a fortalecer la salud mental? ¿Y qué profesional está capacitado para tratar la salud mental, no? Eso es muy interesante. Sí, eso es muy, muy interesante. Porque muchas veces no sabemos, o muchas veces le tenemos como, no, ir al psicólogo es cosa de loco, bueno, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque hemos sido criados así, ¿no? Si vos vas al psicólogo es porque estás loco. Y no es puntualmente esto, no es tan así, no es así, ¿no? Uno puede ir a un especialista para pedir ayuda, ¿sí? Porque necesita hablar, necesita poner en palabras y no necesariamente necesita ni medicarse, ni es porque está loco, sino es porque realmente necesitas hablar y poner en palabras aquellas cosas que te están pasando. Tal cual, Eli. 280-485-8060, el número de la radio. Ya están llegando nuestras invitadas, unas invitadas de lujo tenemos hoy. Repito, 280-485-8060. Vamos a ir a una cortina musical mientras escuchamos de fondo En Libertad. Esperamos que nos conteste las preguntas. Sí, por supuesto, por favor, póngase en contacto con nosotros. Saludos a aquellos que nos están escuchando, que están mandando sus saluditos. Así que bueno, nada, los esperamos, vayan respondiendo qué es para usted la salud mental, cómo puede trabajarla, qué factores influyen, puede costar un testimonio, cómo está atravesando este tiempo, ¿sí? Bueno, la pandemia fue un boom, ¿no? Que no hace tanto tiempo, de 5 años que se disparó la pandemia. Y ese creo que fue un disparador para muchas personas que no sabían lo que estaban pasando y creo que entendieron la necesidad de pedir ayuda. Pero bueno, vamos a una pausita musical, ¿sí? Y volvemos en nada, segundos. Vamos a recibir a las invitadas que ya tenemos. Vamos a hablar, vamos a definir después del corte qué es la salud mental y emocional. Y cómo podemos trabajar. Vamos a leer un par de diarios que nos dicen, que nos informan, ¿sí? Tengo un tip ahí que saqué de Instagram, así que bueno, a la vuelta le pegamos con todo eso. Dale, Moni. Dale, Eli. Bueno, y seguimos acá en Bienestar Consciente, ¿sí? Mandamos un saludito a Mariana que nos está escuchando, que nos acaba de escribir, así que gracias. Les recordamos el número de teléfono 280-485-8060, 280-485-8060. Ya llegaron nuestras invitadas, pero bueno, primero antes de presentarlas, queremos detallar un poco para entender qué significa salud mental y qué significa salud emocional, Moni. Bueno, dale, Eli. Acá vamos a leer lo que es la definición de salud mental. La salud mental se refiere a un estado de bienestar emocional, psicológico y social de una persona que le permita afrontar el estrés de la vida cotidiana, mantener las relaciones interpersonales saludables y tomar decisiones adecuadas. No solo implica la ausencia de trastornos mentales, sino también el equilibrio en la manera en que gestionamos nuestras emociones, nuestros pensamientos y comportamientos. Una buena salud mental contribuye al desarrollo personal, al desempeño en el trabajo, estudio,
a la capacidad de adaptarse a los cambios y desafíos de la vida. Factores como el entorno, las experiencias personales, la genética pueden influir en el bienestar mental de cada individuo. Qué interesante esto que decías, Moni, porque estoy pensando en esto, en la vida cotidiana, cómo nuestras relaciones con el otro hablan de nuestra salud mental, ¿no? De cómo estamos, de qué nos está pasando. Por ahí hemos escuchado, ¿qué le pasa? Está re loco, ¿por qué me trata así? O darse cuenta, ¿por qué estoy hablando así? ¿Qué me está pasando, no? Entonces, qué interesante esto, cómo gestionamos nuestras emociones, pensamientos y comportamientos, habla mucho de nosotros, ¿no? Queremos recibir con un fuerte aplauso, tenemos el honor, el privilegio en nuestro primer programa de tener a unas invitadas de lujo, Moni, la verdad que es un regalo de Dios para nosotros. Gracias por ser parte. No sé si el operador tiene los aplausos por ahí, pero vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestras pastoras, Lidia Balbi de Ábalos y Lucía Balbi de Canosa. Para mí es un privilegio, mis dos pastoras en Chuele, acá en Puerto Madryn, así que tenerlas acá, le brillan los ojos, la emoción, están por llorar. Bueno, gracias por venir y bienvenidas. Buen día, bueno, ustedes acá, Elías, Moni, bueno, todos los que están del otro lado haciendo la técnica de todo este programa, y bueno, buen día a la audiencia también. Un honor para mí estar acá y bueno, sobre todo en este primer programa, que haya sido elegida, un honor. Así que bueno, estoy bendecida hoy. Gracias. Bueno, somos bendecidos de tenerlo. Buenos días, ¿cómo están? La verdad que me siento como en casa, amo este lugar que es, bueno, mi casa y también los espacios de radiales. También tenemos allá en Choel, en la iglesia, nuestra radio FM, y la verdad que es un espacio muy bueno para hablar de muchas cosas tan interesantes como esto, que es la salud emocional, salud mental. Es tan necesario hablar de estas cosas que, bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a ustedes. Antes que nada me gustaría si pueden contarnos un poquito su testimonio, más allá de que entiendo que nacieron en un hogar cristiano, pero imagino que han pasado y transitado por un montón de experiencias emocionales y psicológicas, y cómo lo fueron llevando o cómo terminaron conociendo a Cristo también, porque entiendo que va a haber un momento que uno tiene que decidir, ¿no? Por más de tener padres cristianos, en su caso padres pastores, hubo un momento en la vida que sí, bueno, yo acá me tengo que plantar, Dios lo llena todo en todo, como decíamos hoy. ¿Cómo fue su testimonio, así si lo pueden contar un poquito? Bueno, si damos el testimonio nos salimos de acá. Pero bueno, sí, nacer en una cuna cristiana no te hace ser cristiano o evangélico, ¿no? O hijo de Dios. Sí, un día tuvimos que aceptar a Cristo en el corazón. En mi caso fue a los 7 años de edad, viniendo a la iglesia con mis papás, estando en la escuela bíblica. Me acuerdo mucho de mis maestras de escuela bíblica que me guiaban a Cristo, ¿no? Y en ese momento que yo tuve esa luz, digamos, del Señor para poder reconocer a Jesús en mi corazón como Salvador personal, me acuerdo puntualmente en un culto, en una reunión donde, bueno, yo paso adelante, como que tomé esa decisión a los 7 años de edad, muy chiquita, y recuerdo tener a mi lado mi maestra, ¿no?, de escuela bíblica, que fue la que me guió a hacer esta oración, como que ella me vio que yo estaba decidida, que era el momento, ¿no? Así que es como que me acuerdo el día como si fuera hoy, ¿no?, de todo lo que pasé yo en ese instante, que fue esa decisión tan importante, ¿no? Y el hecho de tenerlo al Señor, yo qué lindo saber y reconocer a Cristo como Salvador en tu vida, porque uno puede venir muchos años a la iglesia, participar de las reuniones, los cultos, estar, pero no hemos tenido ese encuentro, ¿no?, que es importante. Y que a la hora, ¿no?, de situaciones difíciles que hemos pasado, como todos, uno sabe de dónde agarrarse. Es como tenés esa soga ahí que tenés dónde agarrarse, dónde sostenerte, que uno sabe dónde recurrir, ¿no? Que lo vamos a tener, sí, vamos a tener momentos de dolor, momentos, no sé, de aflicción, pero bueno, uno sabe dónde refugiarse, ¿no?, que es Cristo, la roca. Y yo siempre digo que cuando uno está mal, o sea, que mejor que estar, no sé, abrir la puerta de un lugar, ¿no?, donde vos te puedas encerrar y cerrarla en decir, estoy acá con el Señor, estoy acá, me tiro a su presencia,
voy a la fuente. Yo sé cuál es la fuente. El tema es ir a esa fuente, ¿no? Para ser saciado. Y eso es lo que buscamos. Y necesitamos todos, ¿no? Ir a la fuente. Qué mejor que eso, ¿no? Lucy, si tuvieras que contarnos. Bueno, en mi caso también a los 7 años tuve un encuentro con Jesús, pero desde antes de esa oración que hice también en la iglesia, en una reunión con una evangelista que vino a la iglesia. Me acuerdo que éramos varios niños pasando al altar. Qué importante que es hacer el llamado y también hacer parte de los niños, ¿no? Porque es crucial en esa edad y antes de la adolescencia y la juventud tener un encuentro con Jesús. A mí lo que me marcó mucho mi encuentro con Jesús fue en la identidad. De más allá de saber que era la hija de, creo que a mí me marcó saber que yo era hija de Dios y que Él me amaba, que Él era el Padre perfecto, el compañero, y que Él me amaba, que Él era el Padre perfecto, el compañero, el amigo, porque bueno, de niña padecí bastante el temor, viví con la etapa de mucho miedo, mucho temor, también sentí por ahí en una parte de mi vida depresión, y bueno, sola, digamos, ¿no? Como me acuerdo de mis momentos de estar abrazando una almohada y llorando, que no era algo normal, y creo que cuando, o sea, lo veo y lo siento que muy fuerte en mi vida, que cuando tuve ese encuentro con Jesús, se fue toda esa tristeza, esa depresión que yo sentía, esa soledad. Creo que todos, más allá de que no importa, como decía Lidia, que hayamos nacido en un hogar cristiano, todos tenemos situaciones almáticas que el enemigo usa para querer meternos mentiras, ¿no? Y yo viví esa etapa donde me tuve que parar firme en mi identidad de hija de Dios. Y es lo que me sostiene hasta el día de hoy, saber quién soy. Te escucho hablar y se me vino enseguida el momento en que Jesús en el desierto, ¿no? Cómo el diablo ataca su identidad. Exactamente. Y le dice, si sos hijo, si sos hijo, si sos hijo. Entonces, qué interesante cómo el diablo siempre... Hay algo que es muy palpable el diablo, podemos decir, ¿no? Que siempre ataca de la misma manera. No ha creado... Repetitivo. Es repetitivo, tal cual. Entonces siempre así como atacó a Jesús en el desierto, sí, con las tentaciones, también nos ataca a nosotros en la identidad de quiénes somos realmente. Hay un momento en que tenemos que decir, ¿quién soy realmente? Más allá de ser de alguien, de un padre biológico, ¿quién soy en Dios? ¿No? Y otra cosa, que Él es padre de mentiras. O sea, siempre que el diablo nos va a hablar mentiras. Entonces la única manera de detectar es sabiendo la verdad, que es la palabra de Dios, y quién soy. Porque esto va a estar en nuestras vidas hasta que Cristo venga. Él siempre va a estar mintiendo. Y yo viví esa etapa, y no es que se terminó, sino que hoy estoy mucho más firme, sé quién soy, y obvio también con la edad que tengo. Viví en mi juventud crisis de identidad, de fe, pero lo que me mantuvo es aferrarme a quién soy en Cristo y su palabra. Y porque el enemigo siempre va a traer mentiras. Sí, es así. Tenemos un par de preguntitas para hacerle, que obviamente van a responder las dos. Pero por favor no se olviden de escribirnos. Tenemos a dos inminencias acá sentadas en la radio. Escriban, manden mensajes, pregunten, aprovechen ahora que nos tienen acá. Y esto también, ¿no? Muchas veces estamos en una iglesia grande, por ahí que uno quiere preguntar, no sabe cómo, o no sabe cómo acercarse. Aproveche que nadie lo ve. Mande mensajito, ¿cómo podría hacer esto? ¿Me está pasando esto? ¿Qué debería hacer? Escríbanos al 280-485-8060, ¿sí? Mande mensaje, pregunte. Tenemos a dos pastoras acá que van a responder sus preguntas también, nosotros también vamos a ayudarlos, ¿sí? Pero queremos preguntarles, en primer lugar, y después le un lugar a Moni, ¿cómo podemos discernir nosotros, ¿sí? Cuando la angustia emocional requiere más que la oración y la lectura de la Biblia, ¿no? Porque entendemos que hoy decíamos, ¿no? Dios es todo, Sí. Dios lo llena todo en todo, no hay un espacio donde nada lo puede llenar, y ahí es donde necesitamos de Dios, ¿sí? Pero ¿cuándo es que podemos discernir que hay algo psicológico, de salud mental o emocional, que requiere un poquito más que solo la oración y la lectura? Bueno, suele pasar, ¿no? Nosotros hemos estado en diferentes procesos de la vida. Yo personalmente lo he vivido también, y donde a veces pensás que incluso te puede pasar, nos pasa a nosotros los pastores, que a veces orás y sentís como un hueco, un vacío, que no sé dónde llega la oración,
o no tenés ganas de orar, o no te sale qué decir cuando estás en ese momento de quizás dolor, angustia, lees la Biblia y vos sabés que está la palabra que te reconforta, pero como que falta algo más, vos decís, me falta algo más, ¿y qué es ese algo más? ¿No? Entonces ahí donde uno tiene que decir, bueno, o acudo a alguien, ¿no? Alguien espiritual, o sea, que esté bien, en cuanto al líder, alguien que me ayude, alguien que me sostenga en ese momento, pedir oración, pero también si yo sé que a veces no puedo superar ciertas cosas y que me falta algo más, yo siempre digo, hay una, como, no sé, una necesidad de algo que uno necesita, ¿no? En el interior, y ahí darse cuenta que, bueno, hay personas que Dios pone también para ayudarnos, ¿no? Que la ayuda está en el Señor, obviamente, pero a veces uno necesita de carne y hueso, ¿no? Que esté ahí al lado tuyo, ya sea un amigo, un consejero, un pastor, si es necesario acudir a una ayuda psicológica también lo decimos nosotros. Yo hago mucho consejería, también me gusta mucho la consejería, y llega un punto donde tratamos a la persona y yo le digo, bueno, te fijaste de ir a un psicólogo, capaz que es necesario, capaz que necesitas esa área, buscarle la vuelta a ver si podés que te ayuden, ¿no? Porque uno tenemos herramientas, pero a veces no es suficiente. Entonces por ahí esa es la idea, de poder ver de qué manera salir de ese hueco, de ese dolor, de esa necesidad que uno está atravesando en ese momento. Bueno, lo que puedo aportar yo es que creo con todo mi corazón que Dios nos hizo seres sociales y que el primer paso es hablando. La Biblia habla mucho de confesar y a veces pensamos que es solamente confesar pecados y no, en realidad tenemos que confesar hasta el estado que tenemos. Los miedos, por ejemplo, la única manera de resolver o de sacarlos de nuestras vidas, que no nos dominen, es confesándolo. ¿Quién no tiene miedo? Todo el tiempo, es una emoción que tenemos. Las emociones, bueno, creo que no sé si lo han hablado, pero las emociones son reacciones que siente nuestro cuerpo de todo lo que está pasando exteriormente. Entonces, las emociones no son malas, las creó Dios y son reacciones naturales que nos vienen. El miedo es una de ellas. El tema es no dejar que nos controle y nos domine, porque si no nos limita y nos paraliza. Entonces, la confesión, creo que el hablar es el primer paso a salir de este estado de angustia, porque la angustia viene de muchas cosas, y una de ellas el miedo, por ejemplo. Otra cosa es el no hablar, otra cosa es, hay varias cosas emociones o cosas que nos pasan que hacen que una persona llegue a este estado de angustia. No llorar, no hablar, no confesar. Todos necesitamos hablar con alguien. Y está re bien que digamos hablar con Dios, orar, sí, lo sabemos. Que digamos hablar con Dios, orar, sí, lo sabemos, todos lo tenemos que hacer, lo hacemos. Pero como decía la pastora Lidia, necesitamos hablar con alguien de carne y hueso. Tal cual. No podemos decir, ay, no, yo no necesito a nadie, nos hacemos los súper espirituales. O sea, no, todos necesitamos de alguien. O sea, en mi caso yo tengo a mi esposo, no vivo sola. Entonces ya tengo un compañero, un amigo, un oído. El que está hoy se encuentra solo o se siente solo, busque a alguien. Todos necesitamos un amigo, una escucha. La escucha es tan importante porque a veces solamente con hablarlo y escucharnos a nosotros mismos ya resolvemos un montón de cosas. Parece algo tan sencillo y es algo tan profundo. Es interesante esto de dos cosas, ¿no? De las emociones en primer lugar y de escucharnos. Pero las emociones muchas veces creemos que es malo. Claro. Es malo enojarnos, es malo tener miedo, pero el miedo también es una reacción que es parte nuestra y que nos está protegiendo, ¿no? Es una emoción de protección. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué hago con esta emoción? ¿No? Si, estoy enojado, ¿qué fue lo que me enojó y qué hago con esto? ¿No? Porque el enojo no trabajado después termina trayendo ira, termina trayendo reacciones que pueden ser violentas, ¿no? Entonces, y esto es interesante, ¿qué hago? Y después el hablar, ¿no? Qué importante, uno a veces lee, la Biblia dice, y confesad vuestras ofensas unos a otros, y no siempre habla de pecado. Bueno, hay un versículo puntual que me viene de este tiempo, que dice, mientras cayese envejecieron mis huesos, ¿no? Entonces lo que hace la falta de hablar, de decir las cosas, de poner
incluso las emociones en palabras, hace que uno se consuma por dentro. Claro. Después vienen las enfermedades, vienen los dolores, y uno dice, ¿de dónde? Somatizamos todo, ¿no? Claro, digamos, por no hablar. Sí. Lo somatizamos en el cuerpo. Así es. Y qué El interesante cuerpo habla. también lo que decía Luce, ¿no? Necesitamos sí o sí el otro. Somos seres sociales. Eso es importantísimo. Nos construimos siempre con el otro. Digamos, necesitamos hablar. En este caso, nosotros como cristianos sabemos que hablamos con Dios, pero qué interesante también tener un amigo, un confidente. En este caso, Lucy decía su esposo, ¿no? Pero también, a veces estamos con nuestro esposo, a veces necesitamos una amiga o alguien con quien decir voy y hablo, es decir, sacar lo que tenemos adentro. Así Es muy interesante. ¿Cuándo es para ustedes prudente buscar la guía de un profesional de la salud? Porque hoy justo hablamos del esposo, ¿no? Si bueno, yo tengo mi esposo, tengo mi esposa, tengo Un mi amigo. confidente, tengo un amigo, Sí. pero cuando hay un límite, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿cuándo yo necesito en realidad buscar un profesional de la salud mental? Bueno, pienso que todo tenemos tipo un termómetro, ¿no? En el cuerpo. Y llega un momento que tenemos un límite en las cosas que nos pasan y a veces hasta nuestros seres queridos nos ven en un estado que, bueno, no sé cómo ayudarte, qué más hacer, ¿no? Donde uno se aflige, llora, se angustia porque lo tenemos también, lo hemos vivido. Y bueno, ahí yo también en propia vivencia te lo puedo decir, es decir, bueno, quizás necesito otra ayuda o algo externo que no sea mi familia, alguien conocido, para poder abrir mi corazón o para ser ayudado en esa área que siento que está débil o que está floja, ¿no? Entonces creo que sí, no tenemos que tener temor a decir, bueno, ¿por qué no ir a un psicólogo? ¿Por qué no? Siempre fue esta pregunta también, Claro. Incluso a nosotros que hemos crecido en el Evangelio, antes de hablar de un psicólogo era, o sea, por decir mala palabra, no se podía decir, porque Claro. era como diciendo, vos tenés que depender de Dios, no tenés que necesitar a alguien, ¿no? Extra. Pero nosotros, yo creo que así, lo entiendo bien así, ¿no? Así como el cuerpo se enferma en diferentes órganos del cuerpo, o sea, el cerebro es un órgano también, la mente, que necesita también una atención personalizada y que estamos atravesados constantemente por cuestiones mentales que tenemos que ir tomando decisiones a diario y saber que, bueno, hasta dónde llegamos, o sea, cuál es ese límite de decir, bueno, estoy gastada, ¿no? Por esa fatiga psíquica, mental o emocional que ya no doy abasto. Entonces ahí es esa alarmita, ¿no? Roja donde digo, bueno, necesitan ayuda extra, ¿no? Es decir, ir y buscarla. No está mal, digo yo siempre, buscar ayuda en un psicólogo porque te va a dar otro punto de vista, te va a dar herramientas, te va a hacer ver cosas que vos no las estás viendo y que quizás hasta en tu entorno tampoco te puede ayudar mucho. Entonces pienso en eso, la necesidad está y uno tiene que, bueno, buscarla, ¿no? Sí, el psicólogo en ese caso es más una escucha y te da herramientas. Algo que sí es importante hablar es que lo peligroso de estas ayudas es que uno no debería hacerse dependiente de un profesional. Claro. Porque entonces es como que nunca avanzo, nunca aprendo, Claro. nunca logro crecer. Porque creo que cada ser humano, cada individuo necesita saber sus debilidades, sus fortalezas y necesita conocerse, que creo que es lo más difícil en la vida. Yo hoy lo puedo decir con mis 44 años que creo que es lo más importante, conocerse. Si uno no logra conocerse, aún te puede afectar en tu comunión con Dios y en tu comunión con las personas, y creo que no hay edad para esto. Ayer justo hablaba con mi hijo que cumplió 19 años y me decía, mami, estoy feliz no por el exterior, bueno, mi hijo está en Italia, ¿no? Está muy lejos. Y dice, no los tengo a ustedes, no estoy con la familia, pero me siento feliz. Entonces yo le decía, hijo, pasa que la felicidad no tiene que ver con tu entorno, tiene que ver con tu interior. Y él me dice, sí, mamá, es eso. Me siento feliz por lo que soy y por lo que he aprendido de ustedes. Y bueno, me dijo unas cosas tan lindas que la verdad me alegró el día y me llenó mi corazón como mamá, ¿no? Porque yo digo, eso es lo que tenemos que lograr los seres humanos, ser feliz con nosotros mismos.
Tengo un par de personas que estoy atendiendo y siempre le pregunto, ¿no? Porque siempre la felicidad como que es un tema bastante común. Entonces, en las sesiones les pregunto, ¿qué es para vos la felicidad? ¿No? Porque a veces, tener un auto me hace feliz, tener un trabajo me hace feliz, entonces bueno, ¿cuál es el significado? Qué error. Y hasta que se empiezan a dar cuenta, no, esto no es la felicidad. No. La felicidad es llegar a mi casa, tener mi familia, la felicidad es encontrar mi hogar, encontrar lo que soy, saber quién soy en Cristo. Sí, el psicólogo en ese caso es más una escucha y te da herramientas. Algo que sí es importante hablar es que lo peligroso de estas ayudas es que uno no debería hacerse dependiente de un profesional. Claro. Porque entonces es como que nunca avanzo, nunca aprendo, nunca logro crecer. Claro. Porque creo que cada ser humano, cada individuo necesita saber sus debilidades, sus fortalezas y necesita conocerse, que creo que es lo más difícil en la vida. Yo hoy lo puedo decir con mis 44 años que creo que es lo más importante, conocerse. Si uno no logra conocerse, aún te puede afectar en tu comunión con Dios y en tu comunión con las personas, y creo que no hay edad para esto. Ayer justo hablaba con mi hijo que cumplió 19 años y me decía, mami, estoy feliz no por el exterior, bueno, mi hijo está en Italia, ¿no? Está muy lejos. Y dice, no los tengo a ustedes, no estoy con la familia, pero me siento feliz. Entonces yo le decía, hijo, pasa que la felicidad no tiene que ver con tu entorno, tiene que ver con tu interior. Y él me dice, sí, mamá, es eso. Me siento feliz por lo que soy y por lo que he aprendido de ustedes. Y bueno, me dijo unas cosas tan lindas que la verdad me alegró el día y me llenó mi corazón como mamá, ¿no? Porque yo digo, eso es lo que tenemos que lograr los seres humanos, ser feliz con nosotros mismos. Tengo un par de personas que estoy atendiendo y siempre le pregunto, ¿no? Porque siempre la felicidad como que es un tema bastante común. Entonces, en las sesiones les pregunto, ¿qué es para vos la felicidad? ¿No? Porque a veces, tener un auto me hace feliz, tener un trabajo me hace feliz, entonces bueno, ¿cuál es el significado? Qué error. Y hasta que se empiezan a dar cuenta, no, esto no es la felicidad. No. La felicidad es llegar a mi casa, tener mi familia, la felicidad es encontrar mi hogar, encontrar lo que soy, saber quién soy en Cristo, ¿no? Hasta aprender, ¿sabes lo que es la felicidad? Aprender a estar solo. Claro. Y no sentirte solo. Claro. Porque la soledad es un sentimiento, no es una realidad. Claro. Y la soledad también va como aferrándose o agarrándose de cosas no sanadas, de cosas no resueltas. Sí. Entonces, creo que uno tiene que aprender a convivir con uno mismo. Creo que es el trabajo que hay muchas personas que necesitan ayuda porque no se aguantan. Bueno, no se conocen, no se aguantan, no se aman, no se quieren. Ahí está el problema. Antes de que entraran, le digo a Moni lo que pasó en la pandemia, porque en la pandemia el problema fue que las personas se encontraron y no se gustaron. Y las familias. Se encontraron todos, ¿no? Había personas que no se veían cuando decían buen día y buenas noches. Te digo que ahí salió la realidad de los matrimonios, la realidad de los hijos, la realidad de la comunicación, la falta de comunicación. Y ahí salió lo verdadero, porque en realidad en las crisis sale lo verdadero. Pero creo que lo más difícil, como te digo, Elías, y ahí a la audiencia, es eso, conocerse, aceptarse y convivir con uno mismo. Creo que ahí están muchas de las situaciones emocionales y mentales. Hoy les hago esta pregunta y vamos a una pausa musical. Hoy justamente Elías hablaba sobre esto, ¿no? Sobre el estigma de lo que significa pedir una ayuda psicológica, ¿no? Dentro de la comunidad cristiana. ¿Qué principios podemos tomar de que nos ayudan a superar este estigma asociado con esto? ¿No? Decir, bueno, necesito una ayuda psicológica, pero no sé si realmente está bien, no sé si Dios quiere, o si solamente tengo que confiar en Dios y tomarme literal lo que dice los versículos de la Biblia. Bueno, como te decía hoy, todo tiene, ahí tenemos un termómetro que digo, los límites están puestos, uno llega al rojo ahí, ¿viste? Y digo yo, ¿no? A veces, ¿por qué llegar a eso? Y por ahí nosotros tenemos esto, pensando en que, bueno, Dios, yo sé que Dios, como decíamos, Dios lo llena todo y es suficiente. Hay cuestiones nuestras, emocionales, que necesitan justamente ser restauradas y sanadas por cosas que hemos vivido antes. Entonces,
ahí radica el tema también, cuando Claro. vuelven a surgir esas cosas. Porque uno dice, yo pensé que ya estaba solucionado, que ya no tenía esto, o este sentimiento, ¿no? Por ejemplo, se me viene ahora los mecanismos de defensa, ¿no? Claro. Cuando vivimos situaciones muy puntuales, decimos, bueno, esto ya lo superé, ya lo tengo, y aparece algo que es similar y que nos pone en estado de alerta, ¿no? Y ahí se despierta un mecanismo de defensa a nosotros que nos quiere proteger, porque los mecanismos de defensa hacen eso, proteger. Ahora, pero cuando yo no me permito trabajar eso, es cuando incluso pueden, o sea, un montón de situaciones de angustia, de dolor, de enojo, de miedos, ¿sí? Es esto, ¿no? Sí, bueno, cuando yo me está pasando algo que yo pienso que lo tengo sanado y que incluso he hecho sanidad interior o lo que sea, y sí, bueno, necesito empezar a trabajar. Vamos a una cortina musical, así se toman un respiro, Bien. porque las venimos ahí. Quiero decirte que Hay mensajitos. hay mensajes. Bien, Hay vamos mensajes. ahí. Tenemos dos saluditos. Escriba la audiencia que estamos Tenemos acá. dos saluditos. Graciela Cano les manda saludos. Gracias, Graciela, Dios te bendiga. Y bueno, y tu admirador number one también te manda saludos. ¿Ah, sí? El ¿Quién es? pastor Andrés Ábalos, que Bueno. se está recuperando. Esperemos se recupere pronto. Sí, Y bueno, vamos a una cortina musical que gracias. mi que nos esposita. volvemos en 2 minutos. Sí. Acá estamos, acá seguimos en esta mañana con este programa hermoso que tenemos y con nuestras invitadas de lujo, como dijo Elías. Gracias, chica, por estar, por compartir con nosotros este primer programa. Y seguimos nuevamente con las preguntas para hacerle un recordatorio, y aquí el que quiera preguntar o que quiera responder también estas preguntas que estamos haciendo. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué factores pueden influir en la salud mental? ¿Qué implica una buena salud mental? ¿Qué estrategia puede ayudar a fortalecer la salud mental? ¿Y qué profesionales están capacitados para tratar problemas de salud mental? Esperamos que nos respondas al número que salió. Eli, ¿lo querés repetir, por favor? Sí, saludamos a Susana, que nos está escribiendo. Así que síganos escribiendo. Aprovecha a hacer sus preguntas, ¿sí? Reafirmamos esto, aproveche, este es el momento. Tenemos a 2 pastoras acá. Si usted tiene preguntas, por favor, o si quiere contarnos algo que como experiencia de lo que ha vivido, no deje de hacerlo. El número de teléfono es 280 485 8060. Así que quedó una preguntita ahí pendiente para Lucy, a ver si queremos continuar con esto. El tema del estigma. El tema del estigma. Bueno, creo que las cosas han cambiado. Justo anoche en una mesa compartíamos esto, ¿no? De que en el caso de mis padres, que estuvieron en el pastorado, tan lejos de amigos, de familia, ellos, mi mamá me contaba, ¿no? Y hablaba que por ahí padecieron o pasaron su ministerio como muy solos, no tener amigos, no tener familia, no tener a nadie cerca, y que ellos eran ellos y Dios nomás, ¿no? Y sabemos que es así porque la palabra, los salmos están llenos de palabras o de oraciones de David cuando estaba en tiempos de angustia, y él hablaba de que él clamaba a Dios, ¿no? En ese tiempo de angustia, y sabía que Dios estaba con él, y lo sabemos. Pero yo creo con todo mi corazón que por algo Dios creó la familia y creó la iglesia, porque los seres humanos necesitamos estar en comunidad. Creo que no hay mejor terapia más allá de los profesionales, y estoy de acuerdo, me gusta mucho la psicología y el estudio del ser humano, pero creo con todo mi corazón que Dios es perfecto, y la idea de Dios en ser iglesia, ser comunidad, estar dentro de una familia, de un grupo, es la clave perfecta de terapia. O sea, no hay otra forma. No creo que sea un profesional el que tenga que resolver. Nadie resuelve nada. El único que tiene la palabra exacta es Dios, porque es el que nos creó y el que nos conoce en profundidad. O sea, ¿quién más que el que nos creó, el que nos hizo y nos formó en el vientre de nuestra madre, nos conoce? Por eso, si leemos los Salmos, David expresa sus angustias a Dios y sabe que el único que lo puede librar es Dios.
Pero a esto no quita de que David de hecho habla de su amistad con Jonathan, tenía profetas a quien le consultaba, a quienes lo exhortaban. O sea, nadie puede vivir solitario, nadie puede vivir solo, ni resolver nada solo. O sea, creo que siempre necesitamos de un otro, como decía Moni. Y bueno, creo que está la clave acá. No se trata de que me solucione la vida un profesional, y tampoco cerrarnos a la idea de que un profesional te puede ayudar. Es que si podemos comprender que el profesional no te termina resolviendo, porque es esto, ¿no? La persona va a sesión de consulta o terapia, puede hablar y al escucharse, muchas veces la misma persona termina resolviendo lo que está pasando, ¿no? El no poner en palabras es lo que muchas veces nos dificulta resolver situaciones de la vida. Cuando podemos poner en palabras y decir, bueno, y la pregunta que te va haciendo el profesional o cómo te va guiando, sí, tenés razón. Sí, me pasó con un adolescente el otro día que le cuesta reconocer sus emociones. Y estábamos trabajando sobre la angustia, ¿no? Entonces yo pude palpar la angustia que tenía, pero él no la veía. Entonces fuimos haciendo preguntas, lo fui trabajando ¿y qué emocionaba la angustia? Pero la misma pregunta yo te hice al principio y me dijiste que no. Y ahora, sí, porque entiendo que es la angustia. Entonces, el poner en palabras, ¿no? Y que alguien lo vaya ayudando, se va a decir, entonces esto me genera angustia, ya sé cómo voy a resolverlo. Lo va descubriendo, ¿no? Sí, lo va descubriendo. Es Pero no es que el profesional te resuelve nada. Eso es lo que no, yo no voy a un psicólogo o a un profesional porque no quiero que me diga lo que nadie te tiene que decir lo que en realidad es que tenemos la palabra que nos dice qué debemos hacer, ¿no? Y después poder escucharnos nos ayuda muchísimo. ¿De qué manera esto también es interesante, ¿no? De qué manera la humildad, un valor cristiano, nos permite reconocer nuestras limitaciones y buscar ayuda externa cuando luchamos con problemas de salud mental, que fue un poquito lo que hablabas vos, Liz? Sí, bueno, eso de reconocer que necesitamos la ayuda es lo ideal y no cerrarnos a esa idea. Sí, como decíamos recién, ¿no? Tiene que haber una dependencia total de otra persona para yo estar bien. O sea, el estar bien es mi decisión, no la del otro. Entonces, yo tengo que procurar a ver cómo salir y decir, bueno, ahora, y sobre todo esto, el Señor tiene que ser nuestro todo, en todo sentido, ¿no? Cuando recién hablaban de Salmos, ¿no? De que cuántas veces David en su angustia y dolor buscaba al Señor. Si te pones a buscar, la palabra angustia la encontrás en todos los salmos. En Salmos, sí, ¿no? Claman los justos y Jehová oye, los libra de todas sus angustias, ¿no? Habla del quebrantado del corazón, de aquel que está dolido. Me llamaba la atención porque en un salmo David dice, si quisiera yo tener alas y volar como paloma hasta un lugar tranquilo, me iría muy lejos de aquí, me iría a vivir en el desierto, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha dicho, me quiero ir de este mundo, no de este mundo, pero a irme a otro lugar donde no haya nadie en el mundo porque necesito encontrarme conmigo mismo, saber qué me pasa, cómo sacarme de esto, ¿no? También Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados, trabajados, yo los haré descansar. A mí lo que me pegó muy fuerte, el Salmo 23, ¿no? Yo digo, por eso la palabra se tiene que hacer carne en nosotros. Ese es el tema. Cuando uno está en dolor, estás como diciendo, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Bueno, también aferrate a la palabra, porque no podemos depender que otros nos digan lo que tenemos que hacer cuando Dios ya lo dijo todo en la Biblia. Y el Salmo 23, que es un salmo tan conocido, el día que, nosotros hace muy poco, ¿no? Nuestro papá partió de la presencia de Dios hace 5 meses y entre esos días que estábamos todavía, y seguimos, ¿no? Todavía con un poco de duelo, no terminamos, pero estamos en ese proceso. Y me acuerdo esa semana que me vino puntual el versículo, dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, ¿no? Y porque tú estarás conmigo, termina diciendo el versículo. O sea, yo sé que el Señor está y que Él es mi refugio, Él es mi sostén, que Él me va, esa sombra que me guarda en ese momento de dolor. Pero ese versículo es como que parece que lo estaba viviendo, realmente lo estaba viviendo, porque estaba en un dolor, estaban en ese valle de muerte, ¿no? De oscuridad, donde puede venir, pero ahí está donde yo me aferro, de dónde me agarro. ¿Qué es mi sostén en mi vida, ¿no?
si tengo que estar siempre sostenida por la persona que tengo al lado o realmente busco ese auxilio en el Señor, ¿no? Como la palabra lo dice, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hay tantos pasajes que, por ejemplo, otro que busqué también, el Salmo 22:11, que dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay gente quien ayude, dice, no hay quien ayude, no hay. Entonces ahí es donde tenemos que no esperar, ¿no? hasta el límite, sino decir, bueno, en el momento que yo estoy así, decir, ¿de dónde viene mi socorro? Como dice la palabra. Hoy me mencionaste, te he escuchado desde que has hablado, y el límite, ¿no? Siempre Sí. has mencionado varias veces no esperar hasta el límite. Y esto, ¿no? Qué interesante es que muchas veces vamos al límite, jugamos, estamos todo el tiempo jugando sobre el límite, hasta que sí, bueno, ya no doy más. Cuando en realidad, hoy justamente hablábamos salud mental, ¿no? De que la salud mental es una responsabilidad. Hoy les leo un poquito lo que habíamos hablado, ¿no? Que la salud mental y emocional no es un lujo, sino una responsabilidad, ¿no? Y si podemos ser responsables con esto, ¿no? Decir, bueno, si yo veo que hay cosas que me angustian, ¿por qué voy a ir hasta el límite? ¿No? Y me gusta esto que estás mencionando con respecto al duelo, ¿no? Nos cuesta muchas veces aceptar el dolor, ¿no? Y que está bien llorar, es parte, que el duelo no es lineal, ¿sí? Claro. Que va a haber momentos de tristeza, Sí. va a haber momentos de alegría, momentos donde no sintamos nada, y que está bien, ¿no? Permitirnos hacer un duelo por una persona que ha partido, o un duelo por un trabajo, un duelo. La realidad es que el ser humano vive muchas veces de duelos, ¿no? Porque los cambios producen duelo. Bueno, nosotros hace poquito nos estamos Se instalando en mudaron. Madrid, entonces también eso produce, es un proceso, es duelo. Hay una frase que leí hace poco en cuanto a salud mental que dice: todo trauma que vivimos en la vida no es, o sea, no somos culpables de los traumas, pero sí somos responsables de sanar. Tal cual. Todos vivimos distintas situaciones. Capaz que la persona que nos está escuchando ahora dice: pero ¿cómo puedo salir del dolor? ¿Cómo puedo sanar este trauma? ¿Cómo puedo sanarme de un abuso, de una pérdida tan grande, de una traición? Y no fue tu culpa ni tu responsabilidad, pero sí sos responsable de estar sano, de perdonar y de levantarte. O sea, Dios nos ha dado en nuestro espíritu, ¿no? Nos ha dado su espíritu, pero nos ha dado en nuestro espíritu una fuerza de superar y de resolver. Que creo que tenemos que, por eso voy a lo que dije antes, tenemos que conocernos y tenemos que saber cómo funcionamos. A veces la misma solución está dentro nuestro. Tal cual. Porque me ha pasado por ejemplo, este tiempo que contaba Lidia de duelo, me ha pasado de no, es la primera vez que vivo una situación así, de sentir este dolor tan profundo, y hay momentos donde yo misma me tuve que decir: vamos, Lucía. Hay días que me tuve que decir, hacer hasta en automático, y me tuve que forzar y levantarme aunque no tenía ganas, y me sentía muy triste o muy angustiada y tuve que yo misma levantarme. Ahí funciona lo que es la voluntad Claro. humana, que sí vivimos con situaciones almáticas todo el tiempo, pero Claro. está en la voluntad de uno decidir también salir de ese hueco, ¿no? O claro, tirarte al dolor, a la angustia, y dejar que eso se apodere de vos y no puedes actuar después. Es que la decisión es de uno, ¿no? Hoy leía justamente también una publicación que decía, sanar duele, pero más duele mantenerse herido, ¿no? Porque el mantenerse herido y no poder quebrar eso te termina matando de alguna manera. Como hoy leíamos el versículo, ¿no? Mientras callé, envejecieron mis huesos. Uno en la vejez, cuando vas envejeciendo, es porque en realidad estás caminando a la muerte, ¿no? Sí. Entonces, esto también, cuando uno no puede decidir querer sanar, porque tal vez va a doler, es eso, ¿no? Muchas veces el sanar duele. Pero Y no hay edad para esto. No hay edad. Vos sabés que yo veo muchos jóvenes, adolescentes envejeciendo, como decías vos recién. Esto de envejecer es impresionante. Vos le preguntás a los chicos, en mi casa van muchos adolescentes porque tengo un hijo de 13 años, y todo el tiempo con Mariano les preguntamos: ¿y qué quieren hacer? ¿Qué sueño tienen? Y no te pueden responder. No saben ni siquiera lo que es tener un sueño. Tal cual, Y te no dicen: tienen no sé, proyecto. no sé, te dicen. No tienen sé, sueños. no.
Y lo único que piensan es en la ropa que se van a comprar, la zapatilla de marcas, la salida del finde. Así viven los pibes hoy. Bueno, yo el otro día, no sé si vieron la serie Adolescencia. Sí. Yo la vimos junto con mi esposa. Y yo me hacía esta pregunta, ¿no? Porque hay una parte donde, es más, veía comentarios de publicaciones donde le echaban la culpa a los padres y todo esto, ¿no? Pero después me quedé pensando, ¿no será que también la sociedad es culpable de esto que estamos viviendo, ¿no? Porque a veces, obviamente que como padres nosotros criamos a nuestros hijos, ¿no? Hay cierta responsabilidad que es nuestra. Pero la sociedad también, ¿cómo estamos como sociedad con respecto a lo que estamos viviendo en nuestra cotidianidad? Con respecto a la tecnología, Sí. ¿cómo influye Instagram, no sé qué, TikTok? ¿Cómo influye en el tema de los adolescentes? Por esto decía Lucy, es que no tienen proyecto, no tienen sueño, solo se preocupan. Como hoy leíamos el versículo, ¿no? Mientras callé, envejecieron mis huesos. Uno en la vejez, cuando vas envejeciendo es porque en realidad estás caminando a la muerte, ¿no? Sí. Entonces, esto también, cuando uno no puede decidir querer sanar, porque tal vez va a doler, es eso, ¿no? Muchas veces el sanar duele. Pero Y no hay edad para esto. No hay edad. Vos sabés que yo veo muchos jóvenes, adolescentes, envejeciendo, como decías vos recién. Esto de envejecer es impresionante. Vos le preguntás a los chicos, en mi casa van muchos adolescentes porque tengo un hijo de 13 años, y todo el tiempo con Mariana les preguntamos, ¿y qué quieren hacer? ¿Qué sueño tienen? Y no te pueden responder. No saben ni siquiera lo que es tener un sueño. Tal cual, Y te no dicen, tienen no sé, proyecto. no sé, te dicen. No tienen sé, sueños. No. Y lo único que piensan es en la ropa que se van a comprar, la zapatilla de marcas, la salida del finde. Así viven los pibes hoy. Bueno, yo el otro día, no sé si vieron la serie Adolescencia. Sí. Yo la vimos junto con mi esposa. Y yo me hacía esta pregunta, ¿no? Porque hay una parte donde, es más, veía comentarios de publicaciones donde le echaban la culpa a los padres y todo esto, ¿no? Pero después me quedé pensando, ¿no será que también la sociedad es culpable de esto que estamos viviendo, ¿no? Porque a veces, obviamente que como padres nosotros criamos a nuestros hijos, ¿no? Hay cierta responsabilidad que es nuestra. Pero la sociedad también, ¿cómo estamos como sociedad con respecto a lo que estamos viviendo en nuestra cotidianidad? Con respecto a la tecnología, Sí. ¿cómo influye Instagram, no sé qué, TikTok? ¿Cómo influye en el tema de los adolescentes? Por esto decía Lucy, es que no tienen proyecto, no tienen sueño, solo se preocupan cómo se ven para el otro, porque ni siquiera para ellos mismos. Exactamente. Bueno, pero ahí te das cuenta que la sociedad, ¿en qué es responsable? La sociedad está llevando a todo el sistema a un consumismo, y el consumismo es lo que está enfermando a las generaciones. Pero no solamente de adolescentes y jóvenes. Hoy vemos toda una sociedad de distintas edades que está parecen como zombies o drogados o no sé qué, pero el consumismo parece una droga hoy. Porque todos quieren tener lo último, tener la marca, tener lo que usa el famoso o el profesional o jugador de fútbol, todo, y así. Como que eso es la felicidad, ¿no? Para ellos es la felicidad automática. Hoy cambio de Una ropa locura. o cambio de celular, por ejemplo, y Sí. esto me da felicidad. Y es como que todo el tiempo está eso, ¿no? Metido dentro de esta sociedad, Bueno, digamos. ahí es donde nosotros creemos en esto, ¿no? Así, bueno, hay un vacío que hay que llenar, ¿no? Y en ese vacío donde Cristo entra, ¿no? Porque no hay nada que lo llene más que Cristo. Si ese vacío existencial, ese vacío de querer parecerme, de no tener identidad, de no saber quién soy, porque también es parte de la adolescencia, ¿no? Esto es parte incluso de la posadolescencia, entre los 18 y 30 años que también estamos viviendo, ¿no? La edad emergente. Entonces, es entender de que Cristo lo llena todo en todo. Así es, bueno, la Biblia presenta, como dijimos recién, los salmos. Y personas que han pasado por esto, sí, porque Todas. está llena de humanos, la Biblia, ¿no? De personas, líderes, influyentes, ¿no? Que, bueno, la vida de Job fue terrible porque él, ¿no? Hasta maldijo el día que nació. Claro. Entonces, tuvieron también extremas situaciones, ¿no? Que los llevaron a pensar. Pero también la Biblia presenta la angustia como una oportunidad para acercarse a Dios.
para buscar el consuelo de Dios, para poner la confianza en sus promesas. Por eso hablábamos hoy, hay que ir a la palabra, hay que ver que la palabra vos la leas y te reconforte, te llene, te complete, que sea Dios mismo hablando, ¿no? Es Dios mismo hablándonos a nosotros. Y muchas veces estamos buscando a ver qué me va a decir el Señor, buscando palabras en otros lugares, cuando la palabra la tenés ahí a mano, ¿no? La Biblia misma te habla, el Señor te habla, te ministra, te da lo que necesitas, tenés la respuesta justa para todo, ¿no? Pasa que a veces también da miedo ir a la Biblia, porque muchas veces sabemos lo que Dios nos va a decir. Claro. Entonces queremos... Y la Biblia, el otro día leía, ¿no? Y todo lo que hace en el Salmo 19, después lo pueden buscar, pero habla todo lo que hace la Biblia, ¿no? Todo lo que produce la palabra de Dios. Y es interesante cómo la palabra de Dios transforma la vida si uno se permite ser confrontado por la palabra de Dios, ¿no? Y pasa eso, de que muchas veces sabemos lo que Dios nos va a decir y no queremos recibir eso. Así es. Porque también duele muchas veces. Es como así como muchas veces no queremos o no nos animamos a sanar, tampoco nos animamos muchas veces a la palabra de Dios, porque hay respuestas ahí. Bueno, en Salmo 4 encontré un versículo que dice: cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar, ¿no? Y justamente la palabra angustia tiene que ver con angosto, ¿no? Estrecho, apretado, ¿no? Es cuando parece que se nos cierra el corazón, ¿no? Y esto es saber que el Señor nos saca, nos libra de la angustia, está la palabra escrita, y que Él nos haga ensanchar, que nos haga ver, porque a veces estamos cortos aún de mente, de pensamiento, de vista, de ver más allá, porque vemos acortado, ¿no? Vemos hasta acá porque estamos tan mal que no vemos lo que puede pasar después. Y cuando Dios lo dice en su palabra, ¿no? Que Él está con el que está en dolor, en sufrimiento, que Él no los va a dejar, que no los va a desamparar, que voy a estar ahí, no te voy a dejar, no te voy a soltar, ¿no? Y está en uno también que quiera estar tomado de esa palabra, esa confianza que el Señor nos da, ¿no? Hoy. Bueno, se nos está yendo el programa, pero es como decía hoy la pastora Lucy, podríamos tener un programa de 4 horas, Sí, exacto. porque hay tanto para muy hablar. amplio. No pierda esta oportunidad. Sí, vamos a despedir a nuestras invitadas de honor, de lujo de hoy. Antes de despedir quiero decir algo, Sí. porque sé que esto también tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de esta confianza en el Señor, y ir al Salmo para terminar con esta palabra que dice, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Él nada me falta, ¿no? Él lo suple todo. Y habla de esos lugares delicados, pastos que me va a hacer descansar, ¿no? Que tenemos que encontrar ese descanso en el Señor. Habla de que junto a aguas de reposo me va a pastorear, dice, y va a confortar mi alma. Y Él me va a guiar, dice, por sendas de justicia, ¿no? Y otra vez vuelvo a decir el versículo que dije hoy, aunque anden, va. Y no queremos Así es. recibir eso, Así es. porque también duele muchas veces. Es como así como muchas veces no queremos o no nos animamos a sanar, tampoco nos animamos muchas veces a la palabra de Dios, porque hay respuestas ahí. Bueno, en Salmo 4 encontré un versículo que dice, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar, ¿no? Y justamente la palabra angustia tiene que ver con angosto, ¿no? Estrecho, apretado, ¿no? Es cuando parece que se nos cierra el corazón, ¿no? Y esto es saber que el Señor nos saca, nos libra de la angustia, está la palabra escrita, y que Él nos haga ensanchar, que nos haga ver, porque a veces estamos cortos aún de mente, de pensamiento, de vista, de ver más allá, porque vemos acortado, ¿no? Vemos hasta acá porque estamos tan mal que no vemos lo que puede pasar después. Y cuando Dios lo dice en su palabra, ¿no? Que Él está con el que está en dolor, en sufrimiento, que Él no los va a dejar, que no los va a desamparar, que voy a estar ahí, no te voy a dejar, no te voy a soltar, ¿no? Y está en uno también que quiera estar tomado de esa palabra, esa confianza que el Señor nos da, ¿no? Hoy. Bueno, se nos está yendo el programa, pero es como decía hoy la pastora Lucy, podríamos tener un programa de 4 horas, Sí, exacto. porque hay tanto para muy hablar. amplio. No pierda esta oportunidad. Sí, vamos a despedir a nuestras invitadas de honor, de lujo de hoy. Antes de despedir quiero decir algo, Sí. porque sé que esto también tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de esta confianza en el Señor, y ir al Salmo para terminar con esta palabra que dice, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Él nada me falta, ¿no? Él lo suple todo.
Y habla de esos lugares delicados, pastos que me va a hacer descansar, ¿no? Que tenemos que encontrar ese descanso en el Señor. Habla de que junto a aguas de reposo me va a pastorear, dice, y va a confortar mi alma. Y Él me va a guiar, dice, por sendas de justicia, ¿no? Y otra vez vuelvo a decir el versículo que dije hoy: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Que esto sea hoy, por lo menos te quedes con esta palabra de saber que el Señor está. Él conoce nuestro dolor, conoce nuestro sufrimiento, lo que nos está pasando emocionalmente, en la mente, todo. Pero qué mejor que descansar en sus brazos, ¿no? No ir a otro lugar, ir al lugar correcto, ir a ese lugar que el Señor nos ofrece, estar en ese lugar seguro, donde sé que Él me va a pastorear, que Él con su callado, ¿no? Con ese bastón que nos atrae y nos atrapa, como diciendo, no te vayas de mí, porque yo estoy acá, ¿no? Aunque no veas, aunque no sientas, aunque te pasen cosas que sentís la ausencia de un montón de cosas, pero el Señor siempre está a tu lado, no te va a dejar. La promesa de Dios está, el tema es uno creerlo, que Él nos sostiene, que Él va a estar con nosotros todo el tiempo, ¿no? Y como decíamos, ¿no? Si Él nos creó a nosotros, ¿no? Él nos diseñó, Él sabe perfectamente cuál es nuestra necesidad. Y ese vacío que muchas veces tenemos es la falta de Dios en nosotros, la falta de esa dependencia con Él, ¿no? Que este tiempo, que si estás viviendo en este momento, el que está escuchando está viviendo un momento de angustia, de necesidad, de dolor, que sea el Señor tu refugio, que sea el Señor tu guía, que sea el Señor quien te sostenga, no te sueltes de Él, y pedirle que te ayude a ver, que te ayude a aún aumentar tu fe, tu confianza, porque es lo único que hoy tenemos, ¿no? Esta confianza en el Señor que nos hace disfrutar de la vida, decir, bueno, hay sol afuera, salir, ¿no? Caminar y decir, dar gracias a Dios, simplemente por levantarme, por despertarme, ¿no? Hay tantas cosas por agradecer. El otro día escuchaba eso, ¿no? De que cuando uno, cómo tener gozo en uno, y pasa por el agradecimiento, muchas veces el gozo, porque cuando no somos agradecidos vemos todo mal, ¿no? Pareciera que muchas quejas, ¿no? Pero el ser agradecido te hace por lo menos tener una satisfacción, una alegría en algo, y saber sobre todo que el Señor está en todo, que no se le escapa un detalle. Esta semana leí el salmo que dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿No? Bendice, es agradecer, es estar. Hoy arrancamos con Filipenses, pero el versículo anterior dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, ¿sí? Poner sus peticiones en relación con acciones de gracia, y el Dios de paz llenará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Así que bueno, vamos a una cortina musical. Muchísimas gracias por venir. Si quieren despedirse. Bueno, gracias. Y voy a leer un texto que encontré recién en una versión internacional. El Salmo 86:7 dice: en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. La angustia no es algo malo, como dijimos, sino una emoción, pero qué importante es llamarlo a Dios, querer hablar con Él y sabiendo que Él nos va a responder. Él está con nosotros. Hay un diseño y es perfecto, así que tenemos que encontrar ese diseño. Y creo que hay mucho por hablar, pero bueno, muchas gracias por la invitación, por poder expresar lo que por ahí hemos sido formadas, o también nuestro testimonio, la vida, lo que uno va aprendiendo. Estamos todos en proceso de aprendizaje continuo hasta que Cristo venga, nunca se termina. Así que si estás escuchando ahí, no te sientas mal cómo estás, sino hace algo para salir de ahí. Sea hablar, buscar, pero hay que hacer algo, no hay que quedarse quieto. Hay que moverse, porque estamos vivos. Bueno, yo antes de irme quiero hacer una invitación especial. Nosotros estamos en reuniones, cultos poderosos ¿no? de campaña estos días, hoy a la noche, mañana a la mañana. Bueno, me va a tocar predicar a mí, así que ya tengo el título del mensaje que se los puedo dar si quieren, un adelanto. A ver, contanos. Tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Sí, sí. Bueno, y el Señor me lo dio anoche. El Valle de Quebranto. Bien. ¿Viste? Así que bueno, ahí te tiene que llamar la atención para venir a la iglesia acá, Maíz 355, venir con tu familia, con amigos, con quien veas que necesite
este tiempo de sanidad para tu vida, para tu corazón. Te estamos esperando acá en Maíz 355. Somos la Iglesia Centro Familiar Cristiano y bueno, es una linda familia que encontramos acá, así que estás invitado. Vamos a una cortina musical. ¿Y el aplauso faltó? El aplauso. No, le faltó ahí al pegador el aplauso. Me parece que nunca lo encontró. 91.3 Radio Impacto en Bienestar Consciente. No queremos irnos sin que usted, ya obviamente que hemos hablado de salud emocional, de la ayuda psicológica, el programa se nos fue un poco del cronograma que teníamos, pero creo que fue muy interesante y muy necesario, ¿sí? Y esta parte que si está dentro del programa, ¿sí? Si usted no conoce a Cristo, si necesita de esa ayuda, que no sabe qué le está pasando, ese vacío, incluso ha asistido a psicólogos, ha pedido ayuda a otro lugar, pero aún siente ese vacío, yo le invito a que haga esta oración que vamos a hacer ahora con los pastores. Padre, te damos gracias por este tiempo. Sabemos que tú estás en medio de toda situación, estás con nosotros, creemos y declaramos que tú estás. Creemos que tú oyes el clamor del que tiene angustia, lleva angustia en su vida. Creemos que tú escuchas y tú atiendes al clamor de tus hijos y de toda persona que clama a ti con angustia o con desesperación. Padre, te pedimos en esta hora que toda persona que está escuchando y tiene angustia o tiene cosas no resueltas, no sanadas, te pedimos, Espíritu Santo, que estés ahí obrando, quebrantando el corazón que está endurecido por el dolor, por la angustia, y te pedimos, Espíritu Santo, que sanes y te lleves todo dolor, que puedas llenar cada espacio, cada lugar de donde está la persona que está escuchando en este momento, sea su auto, su casa, su habitación, su cocina, sabiendo que tú estás mirando, que tú estás atento, que tú no eres ajeno al dolor, a la necesidad, que tú estás y estás muy interesado en ayudarnos, en escucharnos, en extendernos una mano, y que tú llenas todos los vacíos, todos los espacios que ha dejado tal vez el dolor, la traición o el abandono. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta hora esté ahí, sanando, saciando, llevando todo dolor, toda angustia a tus pies, oh Dios, creyendo que tú eres el Dios sanador, el Dios que nos libra de la angustia, el Dios que nos libra del dolor, el Dios que sana todas nuestras heridas. Padre, te damos gracias, Dios mío, invocamos tu nombre y declaramos que tu Espíritu Santo está ahí donde cada persona en esta hora está escuchando. Te damos gracias porque esta apertura de estos temas, esta apertura espiritual viene de ti, Dios. Tú lo estás provocando, tú lo estás haciendo para que muchas personas sean sanadas, para que muchas personas recurran a ti, para que alcen sus ojos al cielo y sepan que su socorro viene de ti. Padre, te damos gracias por este tiempo, este programa, estas palabras de vida que llegan a lo más profundo de nuestro ser. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y nos vamos despidiendo. Ya, Ahora sí nos vamos. Todos. Ya nos despedimos todos. Saludamos a Carmen, saludamos a Guillermo, que nos está escuchando, que nos escribió. Gracias a toda la audiencia. Gracias, Moni, por este primer programa. Eli, ¿qué te parece si damos unos consejitos prácticos dale. para este bienestar mental saludable? Mantener un bienestar mental saludable es clave para llevar una vida plena y equilibrada. Aquí dice, y una práctica de gratitud. Recién la pastora nos hablaba, qué importante es ser agradecido, ¿no? Agradecer de la vida, cuando nos levantamos, en cada momento, ser agradecido. Eso puede cambiar nuestra perspectiva. Hacer ejercicio gradualmente. También es importante salir a caminar, libera el estrés, nos cambia el ánimo. Cuidar tu sueño, qué importante también, ¿no? Cuidar nuestro sueño, dormir bien, lo suficiente es fundamental para nuestro estado emocional y mental. Establecer límites, aprender a decir que no, cuando no sea necesario, y proteger tu energía. Buscar conexión social, hablar, que también lo hablamos en el programa, ¿no? Qué importante tener un amigo, fortalecernos con el otro, tener ese otro en nuestra vida, ¿no? Para poder tener esta salud mental saludable. Evitar el exceso de redes sociales, que también lo tocamos acá, muy por encima, pero también qué importante, ¿no? Ser sabio con eso,
poner límites, hacer actividades que disfrutemos, leer, escuchar música, pintar, cocinar, algo que te haga feliz, que te cambie la rutina. Está bueno, ¿no? Sí, Eso sí. que nos cambie la rutina, sacarnos de Saliendo, eje, de sí, algo tan sí, estructurado que a veces estamos acostumbrados, Sí. pero está bueno. Sí, así. Bueno, esto es todo lo que tenemos para esos tips Bueno, para un se bienestar. llevan consejitos, se llevan un tema hermoso hoy, consejos prácticos. También queremos que nos escriban, ¿sí? Allá nos estamos yendo.